Bueno, muy buenas noches para todos. Les agradezco la puntualidad que han tenido para conectarse en la noche de hoy a la capacitación titulada Proyectos de Inversión Pública. Esta capacitación va a ser orientada por el ingeniero Hernán Javier Castillo Cerón. Él es ingeniero agrícola, magíster en gerencia integral de proyectos, es también docente universitario de la Universidad Surcolombiana en el Huila, consultor de proyectos, también ha tenido la oportunidad de desempeñar cargos directivos en entidades territoriales y es un experto en este tema de proyectos de inversión pública. Lo hemos invitado para que nos comparta sus conocimientos, sus experiencias en torno a este tema que es muy importante y es transversal en los procesos de selección de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Le agradezco mucho, ingeniero, por aceptar la invitación y por esa disposición de compartirnos pues todos los conocimientos que tiene sobre este tema. Bienvenidos y bueno, iniciamos entonces la capacitación. Bueno, muy buenas noches a todos, Gerardo. Muchas gracias por ese preámbulo. Agradecer de forma especial la invitación que me hace el día de hoy. Y bueno, entrando en materia, con Gerardo nos propusimos orientar una capacitación enfocada a proyectos de inversión pública. Y ya como Gerardo me presentaba, mi nombre es Hernán Javier Castillo Cerón, de profesión soy ingeniero agrícola, cuento con un estudio de maestría en gerencia integral de proyectos y pues me he venido desempeñando pues a lo largo de estos 8 años en materia profesional como formulador de proyectos de forma pues más puntual y también desempeñando cargos directivos en el área de planeación y proyectos. Entonces, pues la idea es que enfoquemos un poco de conceptos referente a este tema y pues que lo enfoquemos directamente al marco normativo colombiano. ¿Listo? Si yo creo que Gerardo, si van surgiendo dudas o situaciones para preguntas, no sé cómo se esté manejando la dinámica o si las personas intervenimos de una vez o cómo hacemos. Doctor, la idea es que eh, durante el desarrollo de la sesión, las personas que participan, que asisten a la conferencia, puedan darle clic donde dice participar en la manito, levantan la manito y apenas yo doy la oportunidad lo interrumpo y le concedemos la palabra a la persona para que directamente active su micrófono y pueda hacer la pregunta. Listo, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, hoy sobre el contenido en materia vamos a ver un poco de lo que es el marco normativo de forma rápida, las generalidades sobre proyectos de inversión, lo que es el ciclo de vida del proyecto, fuentes de financiación, pues un poco vamos a tocar muy superficialmente el tema de metodología general ajustada, porque este es un tema demasiado extenso y las convocatorias vigentes con las que hoy por hoy contamos para la postulación de proyectos. Entonces, bueno, arrancamos a nivel país. Colombia establece desde la ley 152 del 94 la creación de los bancos de proyectos para todos los proyectos, para darle como un trámite o estos funcionan como un instrumento para la planeación que registra los bancos de programas y proyectos con su respectiva viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica. Desde aquí nace todo lo que se enfoca a la financiación de recursos de inversión pública, desde el presupuesto general de la nación y hoy por hoy a los presupuestos públicos de las entidades territoriales. Ya para el 2012 también se crea paralelamente la ley 1530 del 2012, en cuya ley el artículo 22 genera la creación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. ¿Por qué tocamos el Sistema General de Regalías aquí? Resulta que esta es una de las fuentes más importantes hoy por hoy para la financiación de proyectos de inversión pública a nivel territorial, tanto a nivel municipal, departamental, inclusive a nivel nacional. Y lógicamente, pues esto viene siendo competencia del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, lo que es la administración, seguimiento y la regulación de las mismas. La misma Ley 1530 en su artículo 25 al 28 define las etapas del ciclo de vida del proyecto de inversión pública, que lo vamos a ver un poco más adelante,
Y la ley 152 del 94, en su artículo 29, establece la competencia y dice que la evaluación corresponde al Departamento Nacional de Planeación en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como proyectos de inversión pública. Y es el Departamento Nacional de Planeación hoy en día esa entidad rectora que regula todo el marco, se podría decir normativo, desde la formulación, estructuración, lineamientos, asignación, ejecución y una posterior, o como mal se dice, evaluación ex post de los proyectos de inversión pública en el país. Bueno, y aquí ya entrando en materia, ¿qué es un proyecto de inversión? El mismo Departamento Nacional de Planeación dice que se entiende como una unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos, en este caso, humanos, físicos, monetarios y entre otros, para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Y estas, a su vez, contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Bueno, devolvámonos aquí un poco al concepto de proyecto. Hay algo en lo que yo sí quiero ser muy enfático y es que hoy por hoy muchas personas hablan, o sea, mucha gente habla hoy en día de proyectos. Proyecto se ha vuelto una palabra que en todas las entidades públicas se menciona y de igual forma en todos los campos a nivel. Sí. Compañero Hernán, se le fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, Gerardo, ¿me señor, escuchan ya ahí? lo escuchamos. Listo, Perfecto. perfecto. Entonces, ¿cuán difícil es consolidar un proyecto hoy en día? Y son muchas las entidades que enfocan hoy por hoy sus esfuerzos a nivel financiero para que en materia de proyectos se consolide la inversión. Y hoy en día esto se ha vuelto un concepto irrelevante en toda entidad pública y necesario para todos los fines del Estado en materia de inversión. Más adelante vamos a ver, se maneja la orientación de recursos de inversión pública ya por investigación, en infraestructura, en materia productiva, en materia comercial y demás sectores de inversión. ¿Qué es la viabilidad de un proyecto de inversión? Entonces, es un proceso que permite a través del análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera, bajo estándares metodológicos de preparación y presentación, determinar si la iniciativa de inversión cumple con las condiciones y los requisitos que la hacen susceptible de financiación y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos de los cuales se va a incurrir. Y hoy en día vemos que casi todo proyecto que un mandatario local quiere se viabiliza, se fue y es el deseo del alcalde, pero la pregunta es, ¿se está haciendo el respectivo análisis del cierre de brechas a nivel social? Muchos mandatarios quieren la calle, quieren pavimentar el barrio, quieren la placa huella, quieren el mejoramiento vial, quieren adecuar el escenario deportivo y demás, pero resulta que la viabilidad de sus proyectos se enfoca netamente a infraestructura, pero las necesidades de un territorio pueden estar dadas en desnutrición infantil, pero aún así los mandatarios siguen e insisten en que ellos aprueban todo tipo de proyecto de infraestructura. ¿Y por qué? Porque es que hoy en día la infraestructura es lo que muestra y es lo que vende. Desafortunadamente, esa es como una concepción que tienen hoy en día los mandatarios locales y pues
Nada que hacer ahí. Lo social de lado, el bienestar social de lado, pero lo de infraestructura no. Y entonces aquí es donde necesitamos observar que la viabilidad, la real viabilidad de un proyecto de inversión hoy en día está enfocada al cierre de brechas verdadero de todo tipo de entidad territorial. Y es lo que hoy en día casi nadie hace. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las debilidades de las entidades territoriales para la estructuración de proyectos? Y ojo con este concepto, estructuración. Primero, no conocer ni hacer un adecuado uso de las herramientas disponibles para identificar necesidades que se quiere atender. Hablábamos que un proyecto atiende una necesidad de forma parcial o completa, ¿cierto? Segundo, hay debilidades en la priorización y focalización de la población objetivo, que era lo que hablábamos ahora. Tercero, no plantear alternativas de solución pertinentes que no dan soluciones definitivas sino parciales. Cuarto, no tener claro el alcance del proyecto, tiempo, costo, alcance. Hoy en día esto también se nos ha venido convirtiendo en una problemática muy sentida en todo tipo de entidad territorial. Se ha vuelto costumbre la solicitud de tiempo, la solicitud de presupuesto, la solicitud de, bueno, el alcance no tanto, pero sí se ha vuelto costumbre de los contratistas, en especial en obra, de que como saben que tienen un colchón y en especial en regalías, para poder adicionar hasta el 50% del valor del proyecto, de la actuación contractual, perdón, entonces ya prácticamente se ha vuelto como un amaño entre la entidad y los contratistas para que se disponga de ese 50% de más para que las obras puedan terminarse. Y lo complejo de este caso es que precisamente se solicita hasta el 50% del monto total del proyecto y no el 40, no el 35, no el 30, no el 25, sino el 50. O sea, qué casualidad. Muchas obras necesitan el 50%, que es el tope máximo permitido para que puedan terminar la ejecución contractual de un proyecto. Y pues eso deja muchas dudas de por medio. Una quinta debilidad identificada es que muchas veces las entidades no conocen la zona en la que se va a intervenir, los proyectos hechos desde el escritorio, sin visitas de campo, sin análisis de las condiciones técnicas reales de la zona, ni análisis de riesgos consistentes. En el departamento del Huila, que yo actualmente estoy laborando con el departamento, hemos logrado identificar unas falencias muy enfocadas a este numeral 5. Desafortunadamente, se han venido concibiendo consultorías que desafortunadamente se la ganan personas externas a través de concursos de méritos, son adquiridas por personas externas y ajenas al departamento puntualmente. Y desafortunadamente estas personas nunca vienen al territorio a realizar las consultorías, nomás desde los apiques para los estudios de suelos en materia de infraestructura logra identificar unos falencias donde pues plenamente se identifica con los profesionales técnicos de las distintas áreas que los profesionales o los consultores en este caso no vienen a territorio, ni mucho menos. Los diseños que se entregan no corresponden a la realidad social o a la realidad técnica que un proyecto requiere y pues más pago por medio de consultoría. Entonces, en este momento, desde el área en la que yo trabajo, nos encontramos como con un sinnúmero de consultorías que están ahí en la cuerda floja y que posiblemente se van a incumplimiento debido a los pésimos resultados que estas están derivando. Otra debilidad son las alteraciones en los presupuestos iniciales con adiciones para ejecutar actividades no contempladas por desconocimiento del entorno. Yo creo que esta viene muy enlazada al numeral 5, afectando la eficiencia, eficacia y calidad del proyecto. Y por último, algo que sí de pronto es muy latente en las entidades del orden municipal, en especial en las entidades de quinta y sexta categoría, es no contar con un equipo de expertos de estructuración de proyectos disponible al interior de la entidad, haciendo que se incurran elevados costos de pago de consultores externos o en su debida o a debida cuenta. Muchas veces los alcaldes, pues, se sabe que se maneja a través de favores, el amigo me colabora con la consultoría, yo radico el proyecto, lo viabilizo y posteriormente lo ejecutamos y pues son proyectos que de un modo u otro tienen muchas falencias técnicas porque pues los consultores desconocen plenamente las necesidades del territorio. Bueno, ¿y cuál es el ciclo de vida del proyecto?
El proyecto tiene 4 etapas. Una etapa fundamental, que es la etapa de preinversión, la segunda, que es la etapa de inversión, operación, que sería la tercera etapa, y la cuarta etapa, la evaluación ex post. Vamos a centrarnos un poco en la primera. La etapa de preinversión es de las más importantes en el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Resulta que desde la preinversión es donde se concibe el proyecto. Aquí es donde se formula, se estructura, se realiza la evaluación ex ante, o sea, todo el proceso de análisis social, análisis de necesidad y demás. Y posteriormente, una vez se cuenta con la formulación y con la estructuración técnica de un proyecto y un diagnóstico adecuado, se hace el debido registro del proyecto en el banco de proyectos de inversión. Por lo general, se le asigna un código que lo determina el Departamento Nacional de Planeación como un código BPI. ¿Listo? Aquí hay algo que yo sí quiero ser, en lo que yo quiero ser es muy enfático, y es que muchas personas hablan de formular y algunas y muy pocas personas hablan de estructurar. Entonces, todo el mundo hoy en día trata de hablar de formular, hay que formular el proyecto, pero resulta que formular es muy distinto a estructurar. Y bueno, enfoquémonos en la estructuración. ¿A qué hace referencia la estructuración técnica de un proyecto? Es la consolidación de todos estos aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, financieros, que consolidan la parte técnica de un proyecto. Si nos enfocamos a un proyecto de obra para una vía, pues es todo el componente grueso donde vamos a compilar estudios de suelo, topografía, diseño geométrico de la vía, diseños de obras hidráulicas, el debido presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, estudio hidrológico y demás. ¿Listo? Esa es la estructuración. Y hay personas que tratan de decirle a uno, es que yo ya tengo el proyecto. ¿Y qué tienen? Tienen una topografía y tienen un documento técnico que medio resalta la necesidad de la población, un presupuesto y un documento que se llama especificaciones técnicas donde se describe el procedimiento constructivo de lo que se quiere y ya. Y le dicen a uno, ya tengo el proyecto. No, eso no es un proyecto. El proyecto va de la mano con la formulación. Y aquí nos adentramos un poquito a esto. Dentro de la misma etapa de preinversión, la formulación es la fase de la preinversión en la cual se identifica la situación actual, la situación esperada, las alternativas de solución para la problemática que se está analizando, que seguidamente pasarán a preparación para iniciar el levantamiento de la información relacionada con los insumos, actividades, costo, tiempos y demás elementos necesarios para obtener el o los productos que contiene, que eso es lo que esperamos, que el proyecto genere unos productos tangibles, hablando de infraestructura, para que podamos nosotros llevar a feliz término la inversión y lógicamente suplir necesidades básicas de forma temporal o parcial de la población. Ahora bien, en Colombia se maneja una metodología para los procesos de formulación y yo creo que más de una de las personas que nos acompaña en este momento han escuchado hablar de la metodología general ajustada MGA, que se ha vuelto prácticamente como un manual de formulación de proyectos. Y aquí es donde yo les reitero aquí al final, formular no es estructurar un proyecto. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente, eh, ¿cómo decirlo? Pues prácticamente está utilizando mal el término de la formulación y la estructuración, pero estas dos sí van de la mano para poder consolidar un proyecto de inversión en su etapa uno o en su ciclo uno del ciclo de vida del proyecto, que es la preinversión. Cuando ya tenemos un proyecto adecuadamente formulado, que en Colombia iría, hablemos en este caso, pongamos un ejemplo, mediante el Sistema General de Regalías, que iría formulado, enfocado a una fuente de financiación por SGR y estructurado en materia técnica, con todos sus componentes ambientales, técnicos, jurídicos, financieros y demás, y pues lógicamente la formulación enlazada a la respectiva evaluación
ex ante, ahí sí podemos darle registro al proyecto y proceder con todo el trámite de viabilidad para que éste se convierta posteriormente o pase a una etapa precontractual, se lleve a una modalidad de contratación, se elija un proponente, se ejecute y ahí es donde pasamos a la etapa 2 del ciclo del proyecto. Ya en la etapa de inversión, pues es tomar los diseños, presupuesto y demás, y lógicamente ejecutar el proyecto. ¿Qué sucede en materia de infraestructura? La operación se da en el momento en que se entregan las obras y demás, pero pues aquí también identificamos falencias muy sentidas. Aquí es donde logramos identificar muchas veces hospitales sin los equipos, hospitales sin el personal médico, colegios sin el mobiliario adecuado. Entonces aquí es donde la operación nos falló. ¿Y qué está fallando en la operación para que ese hospital que se construyó con recursos públicos no entra en operación? Pues resulta que quien formuló el proyecto desde su primer ciclo en la preinversión no contempló muchas, en este caso, la operación, y resulta que para yo poder poner en funcionamiento la escuelita, el colegio, el centro de salud y demás infraestructura a nivel institucional, pues yo requiero mobiliario, yo requiero instalaciones, yo requiero profesionales y demás. Entonces, ahí se presentan también muchas falencias que hoy en día se ven a nivel país. Por ejemplo, en el país para nadie es un secreto este tema de los colegios de la felicidad, algunos sin terminar, otros terminados pero sin el mobiliario respectivo o sin el personal respectivo. Entonces, es una situación que no solamente la estamos viviendo en el departamento del Huila, sino en todo el país. Y la evaluación ex post es como ese análisis de impacto, éxito o fracaso y de pronto las nuevas problemáticas que pueda derivar el proyecto una vez ejecutado. Por lo general, la evaluación ex post en materia de infraestructura o en materia técnica la viene realizando el Departamento Nacional de Planeación. Ellos tienen un área específica para realizar evaluación ex post y pues lógicamente de esta evaluación ex post ellos derivarán sus respectivos informes y o reportes a las respectivas entidades de control de acuerdo a cómo se vea proyectada la inversión pública. ¿Listo? Entonces, eh, de pronto dejar claro hasta aquí, la estructuración y la formulación no son lo mismo. Importante que por favor sepan manejar estos dos conceptos y discriminarlos. Entonces, la estructuración técnica es la que me consolida todos los estudios, diseños y documentos en la parte técnica, ambiental, jurídica y financiera para consolidar un proyecto de inversión pública que a partir de un análisis de necesidades en materia metodológica, que para este caso o para Colombia se utiliza casi que en un 99% la metodología general ajustada, consolidamos un proyecto de inversión pública. ¿De qué sector de inversión? De todos, porque aquí se deben formular proyectos en materia agropecuaria, en materia de infraestructura, vías, electrificación, gasificación, educación, cultura, deporte, todo bien enfocado a metodología general ajustada. ¿Listo? No sé si hayan preguntas hasta aquí. Sí, buenas noches. Tengo una preguntita. Sí, señor. Una preguntita. Usted dándonos el ejemplo de que no son similares, usted identifica rápidamente el riesgo y prácticamente nos daba el ejemplo como los colegios Amigo, algo así. ¿Por qué las IAS no encuentran esos riesgos así como usted lo identificó tan rápido? Pues, Doc, es que resulta, bueno, José Andrés Medina. Sí, José, es que señor. resulta que las entidades de control antes, bueno, y ahora todavía, ellas tienen falencias porque es que las entidades de control no están inmersas en las etapas de formulación ni de estructuración de proyectos. ¿Qué es lo que hace el Departamento Nacional de Planeación? Él establece unas condiciones para cierre de brechas. Hay un manual de cierre de brechas y cada municipio tiene su diagnóstico. Entonces, a los municipios se les dice,
El municipio, tenga mucho cuidado. Usted tiene una, por ejemplo, un alto índice en enfermedad, en nutrición infantil, en desnutrición infantil, perdón. Y ahí es donde los municipios no acogen la recomendación. Vuelvo y le digo, para el mandatario de turno es más importante mostrar cemento, mostrar concreto, mostrar asfalto, que muchas veces identificar problemáticas sociales. Por ejemplo, hay municipios donde podemos tener un déficit cuantitativo de vivienda por encima del nacional, pero los mandatarios no se van a enfocar a sacar proyectos de vivienda por el elevado costo, y mucho menos en entidades públicas, en entidades territoriales de quinta o sexta categoría. Ahora bien, las entidades de control no están inmersas en las etapas de priorización y en las etapas de formulación, estructuración y priorización de proyectos. Esa es la falencia que hoy en día se tienen. ¿A qué llegan las entidades de Profe, control? perdón, o Al sea que esto punto en el que significa de van. que no se capacitan, no están bien preparados, o hay, aparte de la falencia que usted me nombra, ¿es eso o son más cosas? No, no, José Andrés, no es que no estén bien preparados porque, por ejemplo, en las contralorías donde he tenido la oportunidad de participar o tener algún tipo de acercamiento, en las contralorías departamentales tienen un grupo de profesionales idóneos en todas las áreas. Yo he visto que en las contralorías departamentales tienen arquitectos, tienen civiles, tienen ingenieros ambientales, tienen ingenieros agrónomos, agrícolas y demás, y tienen profesionales en áreas multidisciplinarias. Pero las entidades de control no están inmersas en los procesos de formulación y priorización de proyectos de las entidades públicas. Es eso, José Andrés. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Disculpe, más que pregunta de pronto es, en eso también pienso yo que influye mucho el que el control lo hagan posterior, a diferencia de que anteriormente ese control sí se hacía previo y eso les permitía de pronto hacer el seguimiento desde su planeación, mientras que ahorita es posterior y selectivo. Para lograr que una Contraloría haga el seguimiento concomitante y al momento hay que hacer la solicitud, argumentarla, bueno, etcétera, para que esto sea. Entonces yo pienso que también esa parte que influye mucho en el que no se pueda de pronto encontrar un hallazgo de una manera oportuna. Y de ahí pues que exista de pronto tanta impunidad en ese sentido, ¿no? Pienso yo. Sí, Marta, y de un modo u otro en este momento, las entidades de control también tienen un mecanismo, por ejemplo, en regalías, teniendo en cuenta que las regalías también las regula el Departamento Nacional de Planeación y también de un modo u otro vienen reguladas por el Tesoro Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En regalías todos sabemos, o bueno, los que manejamos regalías sabemos que todo el tema de inversión se maneja a través del GESPROI y las entidades de control, téngalo por seguro que le llegan al proyecto de inversión que tenga alertas vigentes en GESPROI. Entonces, o sea, alguna ejecución mal dada o el índice de gestión de proyectos de regalías, que es un índice a través del cual se mide como la eficiencia y la eficacia de la ejecución contractual de los proyectos, los organismos de control sí tienen acceso a ello. Y cuando hay proyectos que llevan un periodo muy prolongado en suspensión, créame que a esos proyectos sí les llegan. Pero como tú lo decías, Marta, ya es sobre la marcha, no es desde que se concibe el proyecto, desde que se formula, desde que se estructura. Y muchas veces ahí vienen las falencias. Diana Por aquí hay una Marcela tiene pregunta una de pregunta. Diana Marcela Cote. Vale, muy buenas noches a todos. Me quedé pensando un poco el comentario que hacía la compañera, pero créeme que, bueno, digamos que eso fue un caso que viví en la Aeronáutica Civil el año pasado, ni siquiera porque la entidad le pida con anticipación a la Contraloría que lo acompañe en el proceso,
lo hacen. Yo recibí la respuesta por parte de la Contraloría frente a un proceso que sabíamos que iba a causar mucho ruido y básicamente la respuesta fue, qué pena, yo en este momento no tengo tiempo, tengo otros compromisos que atender, la aeronáutica civil es plena y autónoma para mirar en qué invierte sus recursos y cómo adelanta sus proyectos. Esa fue la respuesta. Entonces uno dice, oiga, pero si pide acompañamiento, no, pero fíjate lo que yo te estoy contando. El tema es como muy ambiguo, ¿sabes? Entonces quería como compartir esa realidad que tuvimos en un proyecto el año pasado. Gracias. Muchas gracias, Diana. No, perfecto. Y no, y efectivamente las entidades de control no se prestan para ello. Ellas, ellas llegan es al punto en el que ya hay alguna incidencia fiscal, ya hay alguna incidencia administrativa, pero como tal que ellos actúen desde la etapa de preinversión, jamás lo van a hacer. Sí, no lo hacen, no Entonces, lo hacen. no, y no lo hacen. Entonces, es ahí de donde de pronto nace la falencia, pero pues la falencia ya viene dada muchas veces desde, eh, pueden en algunas ocasiones, pueden ser deficiencias técnicas. Por ejemplo, hemos logrado identificar proyectos donde el perfil vial de una vía puede ser mínimo reglamentado en 6 metros y está en 5.5. Entonces, ¿desde dónde viene la falencia? Desde la parte técnica del proyecto. O algún error humano en digitación en materia presupuestal, una cantidad mal digitalizada, un precio mal digitalizado, o muchas veces hay situaciones en las que las entidades no tienen cómo dar adición a los proyectos de inversión que de pronto presentan alguna fluctuación brusca en el mercado, como lo pudimos vivir ahora en pandemia, donde, por ejemplo, los precios de los materiales de construcción tuvieron un aumento significativo a nivel global, por ejemplo, el acero, y que puso en una complicación muy grande a proyectos de infraestructura en todo a nivel nacional. Entonces es una situación que puede verse orientada por distintos factores, pero pues que de un modo u otro nos va a afectar y lógicamente esto repercute en los recursos de inversión pública de una entidad. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Las fuentes de financiación, pues, de inversión reflejan la concurrencia en el sector público que promueven un mayor dinamismo sobre la actividad económica general y generan un impulso sobre el sector privado para apalancar conjuntamente proyectos del orden nacional y territorial. Hay que tener en cuenta que toda inversión pública hoy por hoy debe venir alineada a los planes de desarrollo, en este caso nacional, departamental y municipal, con el fin de que desde aquí se oriente la inversión. Y es aquí donde el Departamento Nacional de Planeación determina cuál es el catálogo de productos puntual donde las entidades territoriales o el catálogo de productos del cual las entidades territoriales deben derivar los productos y los indicadores de producto a programar en sus planes de desarrollo territorial y que son sujetos de financiación a través de 7 fuentes que son las que mayormente se utilizan. Y la primera es el presupuesto general de la nación. La segunda es el sistema general de participaciones, que esto viene con destinación específica para las entidades territoriales. Perdón, aquí me salté un número. La tercera sería el sistema general de regalías, que es la mayor fuente de financiación hoy en día de proyectos de inversión pública en todo el territorio nacional. Los recursos propios del territorio, que son los recursos que se generan a partir de todo el recaudo de impuestos a nivel territorial, como lo es predial, industria y comercio y demás. eh, los, es- eh, los recursos de cooperación internacional y gestión y los recursos que generan las empresas públicas por prestación de sus respectivos servicios. Y listo. Esto es como una estocada general. No sé, Gerardo, desde aquí le abro como la propuesta porque pues esto es una estocada muy básica y me gustaría que de pronto con tiempito nos programáramos para que miráramos la posibilidad de orientar una nueva capacitación en metodología general ajustada. Entonces le dejaría como esa puerta abierta para que contempláramos la posibilidad y revisáramos el tema porque sé muy bien que están saliendo preguntas puntuales en los concursos de comisión enfocadas a MGA. ¿Listo? Y a marco lógico. Perfecto, ingeniero. Sí, me parece importante porque
pues es un tema que está saliendo mucho en los concursos, eh, donde plantean casos puntuales, donde es necesario, digamos que aplicar el concepto claro frente a las fuentes de financiación, digamos que a todo el trámite que se tiene que dar para concretar una inversión pública, la incidencia que tiene cada una de las herramientas de planeación en, en la, en la formulación, el trámite y aprobación de los proyectos. Entonces, digamos que me parece importante que estas capacitaciones empecemos a hacerlas un poco más cortas, con el ánimo de no saturarnos tanto de información y que las vayamos más bien procesando poco a poco. Entonces yo le hacía la invitación al ingeniero Hernán de que esta primera capacitación fuera así corta, que no superara la hora, con el ánimo de que la información podamos procesarla pues lentamente, rumiarla, como se dice, y pues más bien de alguna manera ir como construyendo las preguntas para la siguiente sesión. Entonces, ella Entonces, va a pues, ir a pues abordar el Gerardo, último punto y le damos espacio a las personas para que hagan sus preguntas eh, y nos conectaríamos en la siguiente sesión para continuar abordando los temas que sean de interés de los participantes. listo, Gerardo, muchas gracias. Bueno, ya con los conceptos básicos de proyectos, en materia de fuentes de financiación, que es el ciclo del proyecto, la formulación, la estructuración, cuáles son las debilidades que presentan las entidades territoriales, qué es la viabilidad de un proyecto pues, y antes de cuál es el concepto del mismo, vamos a hacer como un repaso básico de las convocatorias vigentes a la fecha o de las entidades a nivel nacional que nos ofrecen convocatorias o la posibilidad de postular proyectos de infraestructura. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el Ministerio del Interior. Es una fuente de recursos a nivel nacional que nos ha ofrecido a través de Fonsecon eh, programas y proyectos en materia social. Entonces este fondo nace, bueno, es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuenta, creado mediante la Ley 418 de 1997, del inciso primero del artículo 122 de la Ley 418 del 97, y modificado por el artículo séptimo de la Ley 421 de 2010, en sus artículos 1 y 2, y del decreto 399 de 2011, alimentado con recursos de la Nación. El objetivo de ella es recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público. Fonsecon es el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ahora, ellos tienen una línea de proyectos de inversión que en este momento tienen convocatoria vigente. Y bueno, ¿y qué financia Fonsecon? Fonsecon financia proyectos de infraestructura, proyectos de tecnología, proyectos de seguridad, de movilidad, perdón, y de seguridad humana. Tal vez de los proyectos más relevantes de Fonsecon es la infraestructura, donde ellos están financiando en este momento infraestructura para la convivencia, que no sé si de aquí alguno haya escuchado de los famosos acúdetes al parque. ¿Esos son los de Belén? No, no, señor, no. Los acúdetes fue una metodología que se manejó en el 2022, es infraestructura recreodeportiva, pues lógicamente con un enfoque netamente social, cultural y deportivo, pues lógicamente para el buen vivir y la convivencia ciudadana. Ese es el enfoque que le da el Ministerio del Interior. Hoy por hoy la convocatoria está vigente, en este momento se llaman Centros de Integración Ciudadana Paz a lo Bien, y esa convocatoria está vigente. En este momento se han presentado un poco más de 1.250 iniciativas a nivel nacional y pues lógicamente el Estado hará las respectivas revisiones para generar viabilidades técnicas y pues generar el respectivo proceso para cofinanciar estas iniciativas. Una segunda iniciativa fundamental en materia de infraestructura son los centros administrativos municipales o la construcción de infraestructura institucional, que para este caso serían las famosas alcaldías o gobernaciones, pero desde el Ministerio del Interior queda determinado como centro administrativo municipal.
Acá en el Huila sé que ya se han financiado casi unas cinco infraestructuras de estas. Tenemos una muy conocida en el municipio de Pitalito que se llama el Centro Administrativo Municipal La Chapolera y fue cofinanciado a través del Ministerio del Interior. Y otra línea de infraestructura fundamental para los territorios es la financiación por parte del Ministerio de estaciones de policía. Asimismo, como la línea de tecnología, financia proyectos de cámaras, drones, software, radios de comunicación, y la línea de movilidad financia camionetas, vehículos, ciclas, cuatrimotos, motocicletas, botes, lanchas, pero esto en especial para la fuerza pública. Eh, y ya en materia de seguridad humana, pues la verdad es una línea que no he manejado, dice proyectos o programas para la prevención del delito y la prevención de los comportamientos contrarios a la convivencia desde un enfoque social y situacional. Me imagino que esto debe estar enfocado a la zona, a los PPL y a los centros de detención transitorio también, que hoy por hoy también es una carga adicional que tienen las entidades territoriales en materia de seguridad. ¿Cuál es la connotación con el Ministerio del Interior y con Fonsecon en este momento? Que ellos tienen un propio sistema para radicar sus proyectos. Ellos no manejan la metodología general ajustada. Es de las poquitas entidades del Estado que deja la metodología general ajustada de lado y ellos tienen una plataforma única que se llama el SIPI, que es el Sistema de Información de Proyectos de Infraestructura. Y aquí se manejan los proyectos de inversión desde una etapa de prefactibilidad en fase 2. O sea, los proyectos tienen tres fases: fase 1, fase 2, fase 3, y la fase 1 se concibe como una etapa perfil, la fase 2 se concibe como una etapa prefactibilidad y sí, prefactibilidad, y la fase 3 como una etapa de factibilidad donde ya los estudios y diseños de un proyecto se encuentran totalmente estructurados. En este caso, el Ministerio del Interior cofinancia iniciativas que se radican a través del Sistema de Información de Proyectos de Infraestructura, más o menos en una etapa perfil. Ellos tienen un documento propio de formulación con una solicitud a nivel contextual puntual sobre cada territorio, cuál es el enfoque que se le va a dar al proyecto que se requiere. Ellos mismos establecen unas tablas de presupuesto y demás, y de resto son requisitos documentales como la escritura pública, lógicamente que esté a nombre de la entidad territorial, certificado de libertad y tradición, una topografía base, y ya. Dentro de la cofinanciación que ellos generan, se establece el rubro de estudios y diseños y posteriormente la obra. Entonces, es como una iniciativa y una oportunidad muy buena que hoy en día tienen las entidades territoriales y los mandatarios locales para cofinanciar proyectos de infraestructura social y recreo deportiva. Y aquí tenemos el ejemplo. Esta es la metodología actual. Entonces, como lo decía, es infraestructura recreo deportiva y social, tienen unas zonas comunitarias, unas zonas recreo deportivas, parques infantiles. Trata de tener como el mismo contexto de los anteriormente llamados acúdetes y que hoy por hoy se llaman centros de integración ciudadana. Pásalo bien. Y aquí están los lineamientos, hay unas tipologías, por ejemplo, la más grande es la 2B, que requiere 2040 metros cuadrados en disponibilidad en terreno para poder cofinanciar la iniciativa. Y acá abajo resalto en rojo. ¿Cuál es la connotación con esta nueva convocatoria y la diferencia con la de hace 2 años? Que los municipios de quinta y sexta categoría no requieren cofinanciación por parte del ente territorial. Significa que el Ministerio del Interior financia 100% los recursos de la ejecución de estas obras. Entonces es una oportunidad muy buena que pues me da como un poco de guayabo, por decirlo así. Tengo un conocido muy allegado en el Ministerio del Interior. En este momento el departamento del Huila, con 37 entidades territoriales escasamente radicadas, dos de ellas han radicado proyectos en el ministerio, y pues lógicamente las oportunidades que se están perdiendo en materia de infraestructura son bastante grandes. ¿Listo? Bueno, y el Ministerio del Interior también nos ofrece unas convocatorias anuales a través del Banco de Proyectos para las Comunidades. Y es aquí donde hemos visto un gran beneficio para las juntas de acción comunal. Entonces, hay que estar muy pendiente. La convocatoria del Banco de Proyectos para las Comunidades 2024 debe estar por salir. Por lo general salen sobre el segundo semestre de cada año y son oportunidades en materia de infraestructura, en materia social, en materia de recreación, en materia de fortalecimiento comunitario.
a las juntas les han apoyado con temas de dotaciones en materia, por decirlo así, silletería, casetas comunales, todo el tema de fortalecimientos productivos para desarrollo de actividades económicas, de igual forma equipos de cómputo, video, telones, sonidos, y son oportunidades que las juntas tienen que aprovechar, pero desafortunadamente aquí es donde volvemos a una de las falencias de las entidades territoriales. Muchas veces no se cuenta con el personal idóneo que garantice una buena formulación y un buen proceso de postulación de las juntas de acción comunal en este caso, para este tipo de convocatorias e iniciativas del orden nacional. Pero sin embargo, aquí vemos que aquí nos notifica el Ministerio del Interior que el Banco de Proyectos para las Comunidades está cofinanciando 668 iniciativas a nivel país. Y pues aquí yo les dejo los enlaces en la presentación para que ustedes puedan de pronto entrar y revisar un poco más la información. ¿Listo? Otra importante entidad del Estado que de pronto muchas personas desconocen es la Agencia de Renovación del Territorio. Se ha vuelto de moda escuchar el concepto de obras por impuestos. Yo creería aquí que obras estaría como mal, más bien sería como proyectos por impuestos. Y bueno, normativamente el mecanismo de obras por impuestos establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 del 2016, reglamentado principalmente mediante decreto 1915 del 2017 y 2469 del 2018. ¿Qué establece la ART? Que a través de este mecanismo, las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios puedan invertir, ojo, hasta el 50% de sus impuestos de renta a cargo en la ejecución de proyectos de trascendencia económica y social en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en el país, que corresponden a los siguientes sectores. Entonces, podemos incentivar proyectos de energía, de infraestructura vial. Aquí caben proyectos para infraestructura vial en vías de primero, segundo, tercer orden. Agua potable y alcantarillado, entonces acueductos y recepción de aguas residuales. Educación pública y salud pública. En materia de educación, el departamento del Huila en este momento tiene postulado en la ART un proyecto de dotaciones. Entonces, aquí dentro del sector educación y salud, así como cabe la infraestructura, caben las dotaciones para este caso, que también de pronto es importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué busca la ART con este mecanismo de obras por impuestos? Generar confianza y fortalecer las relaciones de las comunidades. Ejecuta directamente, la empresa que va a ejecutar sus impuestos ejecuta directamente la obra o la dotación o el proceso en este caso y saben que se invierte. O sea, si yo tengo mi empresa y voy a generar un proceso de obras por impuestos, pues hombre, yo no voy a sobreexceder costos porque debo tener un respectivo control en el proceso porque la ART está encima de esto. Complementa la inversión que realiza por responsabilidad social, aporta la construcción de paz y beneficia a las comunidades afectadas por la violencia y la pobreza. Pueden estructurar proyectos generando valor agregado a entes territoriales y es una fuente de financiación que llega a las zonas más afectadas por la violencia. Y ojo aquí, el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo de cofinanciación de proyectos que aplica únicamente para los municipios PEDET y para los municipios OMAC. ¿Qué son los municipios PEDET? Son los municipios que se connotan bajo la denominación de programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Y qué son los municipios OMAC? Las zonas más afectadas por el conflicto armado. En el departamento del Huila, en este caso, contamos únicamente con un municipio con denominación PEDET, que es Algeciras, y contamos con 7 municipios OMAC. ¿Listo? Que de un modo u otro Algeciras también tiene la doble connotación, es PEDET-SOMAC. Y el mecanismo de obras por impuestos aplica única y exclusivamente en estos territorios. Listo, información ampliada. Acá les dejo el enlace para que de pronto puedan entrar a la página de la ART. Ellos tienen un mapa de inversiones en materia de obras por impuestos y pues es una iniciativa que estamos buscando en este gobierno departamental impulsar porque hay empresas muy grandes que lógicamente generan muchos impuestos al país
y pues que de un modo u otro nos pueden beneficiar a las poblaciones en materia de infraestructura y dotaciones para diferentes proyectos de inversión. Bueno, otro ministerio que nos ofrece oportunidades es el Ministerio del Deporte. Ellos tienen una hoja de ruta, que es la imagen que ustedes miran acá, cómo presentar un proyecto de infraestructura deportiva, y el ministerio tiene su propio marco normativo. Y dentro de la resolución 896 de 2022, uno de los requisitos puntuales es presentar el proyecto bajo metodología general ajustada. Por eso la importancia de la MGA. Y la resolución 896 y sus modificaciones establece las condiciones y el alcance de asistencia técnica que brinda el Ministerio del Deporte para la formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa. Se establecen los requisitos de presentación y evaluación de los mismos y los criterios para priorizar la asignación de recursos financieros. Entonces, eh, es como una oportunidad también en materia técnica que nos ofrece este ministerio y lógicamente, pues ya directamente en conversaciones con el mismo ministerio, pues ellos establecen qué porcentaje de cofinanciación tendrá que representar la entidad que requiere el proyecto. Las líneas de inversión del Ministerio del Deporte están dadas en recuperación y terminación de proyectos ya iniciados. Por ejemplo, acá en el departamento de Huila tenemos ese estadio desastroso, que es el Plaza Salcid, y que puede verse beneficiado por una línea, esta primera línea de inversión. Ampliación de proyectos en funcionamiento y proyectos nuevos. ¿Listo? Y aquí abajo también les dejo el enlace para que hagan la verificación, donde pueden acceder de pronto a puntualmente la web de la convocatoria del Ministerio, de las convocatorias del Ministerio del Deporte. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. También tiene su propio marco normativo y está establecido o regulado mediante la resolución 661 del 2019. Aquí anexo una imagen del sistema de consulta de proyectos bueno, este ministerio financia iniciativas a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que a través, bueno, aquí enfoqué únicamente al sector agua potable y saneamiento básico. Es como una fuente de financiación de proyectos muy visibles. Y ellos pues tienen lógicamente un sistema de identificación de sus inversiones a nivel global, a nivel nacional, pues donde lógicamente están identificando los proyectos de acueducto, alcantarillado, aseo, riesgo y aseguramiento en cada uno de los territorios. Pues ahí observan el debido mapa de inversiones, ¿listo? Entonces, importante, los requisitos para la postulación de proyectos al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico están establecidos en la resolución 661 del 2019. También tenemos oportunidades en materia de investigación, en materia académica a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ellos sí tienen en su portal web un menú puntual sobre convocatorias y ellos hoy en día vienen financiando importantes iniciativas en materia de investigación a nivel de universidades, a nivel de entidades, en especial ¿qué? Del orden agropecuario y productivo. Por ejemplo, con los comités nacionales, la Federación Nacional de Cafeteros a través de los comités departamentales, se vienen ejecutando unas iniciativas a nivel nacional bastante fuertes en materia de investigación. Lo mismo con la Federación Nacional de Cacaoteros, con CENICAFé, CENICAña, estos centros de investigación en materia productiva. Y así como ellos nos ofrecen convocatorias en materia de investigación, también nos ofrecen convocatorias en materia académica. Ellos tienen convocatorias para becas de maestrías, doctorados, algunas a nivel nacional y otras a nivel internacional, lógicamente con enfoques de investigación y pues para temas un poco más del nivel o rigor científico. Otra importante entidad del estatal, pues adscrita al Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, también ellos presentan convocatorias a nivel anual, prácticamente, o cada 2 años. Han sido muy beneficiados en este momento las asociaciones rurales. Los esquemas asociativos son el principal foco de inversión de la agencia y aquí es donde nace la importancia de la asociatividad y esto es lo que ha buscado el gobierno desde hace algunos años resaltar como ese proceso en materia grupal que los diferentes sectores productivos tengan como ese reglamento de asociatividad y trabajo grupal que ellos puedan determinar
para lógicamente enfocar sus sistemas productivos en inversiones ya consolidadas o llegar a puntos de transformación y demás. Entonces también la Agencia de Desarrollo Rural financia muy buenas iniciativas en materia agropecuaria y pues son oportunidades que nos brinda esta importante entidad. Y listo, eso es todo, Gerardo. Muchas gracias y pues preguntas, dudas, sugerencias. No, muchas gracias a usted, ingeniero Hernán. Manifestarles a todos que lo que pretendemos con la capacitación del día de hoy es, digamos que tener una primera aproximación a los conceptos más básicos de los proyectos de inversión pública, pero que de acuerdo a los antecedentes que hemos tenido en los procesos de selección de la comisión, pues iremos abordando otros temas que también son de mucho interés y muy importantes, como por ejemplo los trámites para la aprobación de proyectos dependiendo de la fuente de financiación, como el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, los recursos propios, toda la ruta que se recorre desde el proyecto hasta el tema presupuestal y contractual, a grosso modo, que eso también es importante tenerlo claro. En temas de proyecto, la relación entre el alcance, el costo, tiempo, cómo se tramitan, por ejemplo, temas como las adiciones en los proyectos, algunas metodologías para establecer las rutas críticas de los proyectos, es decir, esas actividades que se requieren para lograr garantizar el proyecto de tal manera que son las más importantes, digamos que dentro de todas las que se establecen en la implementación del proyecto. También temas sobre metodologías de evaluación de proyectos y los indicadores. Entonces serán temas que serán abordados, pero la idea es que lo vayamos haciendo poco a poco, con el ánimo de que podamos pues darle también oportunidad a todos de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, pues ir apropiándolo de manera adecuada. Entonces yo creo que pues el objetivo se ha cumplido en términos de tener esa aproximación a los proyectos de inversión pública y estaremos programando las próximas sesiones, compartiéndolas a través del grupo para aprovechar al máximo todos los conocimientos y la experiencia que tiene el ingeniero Hernán en este proyecto de inversión pública. Vamos a revisar antes qué otra pregunta queda por aquí en el chat pendiente y yo creo que después de eso miramos si podemos entonces ya dar por terminada la sesión. Dice, bueno, que les compartamos el número de celular para la próxima invitación. Voy a compartirles ahí en el chat en un momento el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp que tenemos, donde compartimos la información de las capacitaciones. Ingeniero Hernán solicita su autorización para que podamos compartir la presentación que utilizó en la capacitación de hoy. Sí, sí, señor, no hay problema. Listo. Merced me la hace llegar y la compartimos a través del grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Qué otra pregunta por acá? Ah, bueno, nos sugieren también metodologías, sí, eso es cierto. En especial la metodología MGA. Vi, por ejemplo, en el tema de Ministerio de Trabajo, que en algunos empleos que tienen que ver con proyectos, le piden conocimientos básicos en aplicativos que se utilizan en la gestión de proyectos. Como por ejemplo lo que mencionaba el ingeniero, la MGA, el GESPRO, hay un sistema, creo que se llama el SWIFT, usted me corrige, ingeniero, bueno, hay un listado de aplicativos que se utilizan en la gestión de proyectos y que sería importante por lo menos conocer cada uno, a grosso modo, cuál es la finalidad, para que también digamos que esos conocimientos puedan ser compartidos y aprovechados por quienes tienen dentro de los conocimientos básicos o esenciales de su empleo este tipo de temáticas. Dice, ¿solo las entidades públicas se pueden postular a proyectos de inversión pública? Esta pregunta la hacen a través del chat, ingeniero. Se la repito, ¿solo las entidades públicas pueden postularse a esos proyectos de inversión pública? Pues para este caso sí, sí, pues, o sea, sobre las convocatorias que yo establecí, revisé, sí.
De pronto invitarlo, si es alguna entidad privada, a revisar el mecanismo de obras por impuestos para que pueda generar impacto a nivel social en algunos departamentos o comunidades. Sería una buena opción para las entidades privadas con el fin de que puedan orientar, lógicamente, el tema tributario a nivel social. Pero en este momento las convocatorias que manifesté sí están orientadas a nivel público. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya en el chat les es compartir enlace para que por favor puedan vincularse al grupo de WhatsApp. Por aquí está levantando la mano Juan. Adelante, Juan. Bueno, tal vez quedó con la mano levantada. Listo, ingeniero. Entonces, pues ya de esta manera se resuelven las preguntas que estaban pendientes. Nuevamente agradecerle por toda la disposición que ha tenido para compartirnos su conocimiento, su experiencia, que ha adquirido durante pues tantos años de servicio en el sector público y también en estos procesos de formación académica que he aprendido a nivel posgradual. Entonces, gracias porque sabemos que esto va a beneficiar a muchas personas que aspiran a tener una estabilidad a través de la carrera administrativa y a quienes ya estamos en la carrera administrativa, pues ayuda a fortalecer nuestros conocimientos y también para nuevos retos y desafíos que se nos presenten. Muchas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, Gerardo, con mucho gusto y muchas gracias a todos por la participación. Muy buena noche a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Para todos. Muchas gracias, una buena noche.